Tener un propósito fortalecerá nuestra resistencia, nuestro esfuerzo, nuestra rutina. Resistir a los grandes cambios y adaptarnos a este nuevo mundo nos hará más flexibles, más eficientes. Pavco Wavin trae Biaxial Extremos Lisos, la nueva tubería ideal para las construcciones de hoy y del futuro. Más liviana, fácil de instalar, más eficiente, más flexible, resistente a los cambios de presión. Unión con Soldamax, PVC, Pavco Wavin. Biaxial Extremos Lisos es el mejor medio para el abastecimiento de agua potable en edificaciones, barrios y ciudades. Más eficacia para las construcciones de hoy y del futuro. Buen día para todos. Gracias por participar en la feria virtual de Sodimac. Mi nombre es Danilo Beltrán, técnico instalador tubosistemas de Pavco Wavin. Me desempeño más o menos en el área de la construcción ya hace aproximadamente 8 años. Entonces tengo pues bastante experiencia en todo el tema de instalaciones hidrosanitarias en redes internas y redes externas dentro de la construcción. El día de hoy les voy a realizar una presentación, construcciones de hoy y del futuro. Voy a tratar básicamente de dos temas. Uno es tuberías para la conducción de agua fría para edificaciones en redes internas, la cual se llama Biaxial Extremos Lisos. Y el otro tema va a ser de cajas y cámaras Novacan para pues la conducción de aguas residuales o aguas pluviales. Bueno, entonces la tubería a presión biaxial extremos lisos es una innovación que tiene Pavco para el sector de la construcción, especialmente para las redes de suministro de agua fría al interior de las edificaciones. Estas redes tradicionalmente pues se instalan tuberías en PVC rígido. Esta tubería es un PVC orientado, el cual le da una mayor resistencia como tal a la sección, perdón, de tubería, lo que va a permitir generar resistencia al impacto que normalmente pues no se tienen con las tuberías tradicionales. Cuando estas tuberías tradicionales se impactan, tienden a generar fisuras que no son muy fáciles de evidenciar. Gracias a esta tecnología biaxial PVC orientado, estos impactos van a ser muy puntuales, muy dúctiles, digamos que van a ser fáciles de identificar para, para posteriormente pues hacer una reparación y no generar pues mayor alteración en el sistema. Esta tubería está fabricada y certificada de acuerdo a la ASTM F1483 con la última actualización en el año 2017, donde hay una especificación para permitir que esta tubería orientada, que por su proceso de fabricación sea utilizada en las instalaciones por medio de las uniones soldadas con cemento solvente. Bueno, vamos a hablar un poco de la tecnología. Esta tubería en el proceso de fabricación sufre prácticamente que unos cambios físicos, como lo podemos apreciar en la imagen, se ve un diámetro X, en este caso podemos llamarlo de 2 pulgadas, y el tubo final va a ser un tubo de 4 pulgadas. Entonces, gracias a esa tecnología, es básicamente que se tiene una orientación en sentido circunferencial y longitudinal, generando planos estructurales, o sea, unas moléculas mucho más organizadas que es las que nos van a permitir la resistencia al impacto de este sistema.
Como lo ven en la figura, en la parte del diámetro más pequeño, esa es la configuración como básica del PVC rígido, el PVC tradicional, el que se clasifica por su RDE. Esa es la característica o la forma como se agrupan las moléculas en estos sistemas, lo que no genera una resistencia al impacto como lo hace nuestra biaxial extremos lisos para soldar. Hablemos de características y ventajas. Inicialmente son tuberías en diámetros de 3, 4 y 6 pulgadas. Estas tuberías van a poder ser conectadas con los accesorios del portafolio de extremos lisos, PVC de presión. Vamos a tener la disponibilidad hasta 4 pulgadas. Ya cuando se necesiten los accesorios de 6 pulgadas, podemos utilizar el portafolio Schedule 80, también de nuestros sistemas, para que lo tengamos en cuenta en caso de necesitar diámetros mayores a las 4 pulgadas, en este caso 6. Menores pérdidas de presión. Las paredes internas de estos sistemas son lisas, tienen una rugosidad muy baja, la cual va a permitir que el fluido no se adhiera a estas paredes y pues fluya, corra con mayor velocidad. Entonces no vamos a tener muchas pérdidas de presión por fricción. Facilidad de instalación. Es un sistema tradicional. Lo único que vamos a necesitar es herramienta de mano, la cual normalmente pues va a ser un marco de cegueta, una escofina, un flexómetro para medir los tramos que se van a cortar. Básicamente es una herramienta de mano, el peso que tiene este sistema o estas tuberías es muy liviano comparado con otros sistemas, por ejemplo el PVC rígido. Ellos se clasifican por su espesor de pared, o sea que para tener una mayor resistencia a la presión, ellos tienen un generoso espesor de pared, por decirlo así. Entonces, estas tuberías biaxial lo que hace es reducir ese espesor de pared y por ende, pues reducir su peso y, y demás que pueda acarrear, pues en cuanto a el volumen que genera un tubo de estos. Resistencia a la corrosión interna y externa. Esto es una característica o una ventaja en general de todos los plásticos del PVC. Son totalmente inertes a este fenómeno como es la corrosión. Vida útil estimada aproximadamente de 50 años. La mayoría de nuestros productos tienen esa garantía de fabricación. Hay que tener algunos conceptos de instalación que de pronto nos puedan reducir esta vida útil del sistema. Mejor comportamiento a los cambios de presión gracias a su flexibilidad. Cuando hay cambios de presión bruscos, caídas súbitas de presión dentro del sistema, se comporta mucho mejor porque va a tomar como la forma de ese impacto que se pueda generar al interior del sistema y no va a ocasionar rupturas o daños en el sistema. Compatibilidad dimensional. Las tuberías biaxial PVC orientado extremos lisos son dimensionalmente compatibles con los accesorios existentes en el portafolio, lo que les decía anteriormente. Entonces, los diámetros externos de estas tuberías son compatibles con el portafolio PVC presión, la línea que normalmente se conoce de color blanco. Entonces vamos a utilizar accesorios de 3 y de 4 pulgadas. Estos accesorios pues van a ser uniones, codos de 90 grados, las T's para hacer las derivaciones, los adaptadores para hacer las transiciones, hasta 4 pulgadas y 6 pulgadas se van a utilizar los accesorios del portafolio Schedule 80. Entonces los diámetros externos son compatibles con los 3 sistemas, Schedule 80, biaxial extremos lisos y PVC presión. Resistencia a la fractura frágil y la propagación de fracturas. Entonces,
Esto era lo que les comentaba al inicio. Entonces, cuando se fabrica este sistema o esta tubería, el comportamiento tiende a ser como una especie de malla. Las moléculas forman una malla. Ellas son las que le generan la resistencia al impacto al sistema. Hay impactos hasta de 80 pies de fuerza, de energía, las cuales él absorbe y no tiene ningún tipo de fractura, como si lo puede ocasionar en un sistema PVC rígido o PVC-U. Estas tuberías están producidas y certificadas de acuerdo con las normas ASMT F1483 del año 2017. ¿Qué dice esta norma? En el literal 6.3.3, lo que le pide al fabricante es que cumpla, digamos que con estas características de calidad para tener un sistema eficiente. Entonces la junta no debe fallar. Esto es durante la prueba. Englobarse, romperse, exsudar. Exsudar es que exfiltre los fluidos que tenga internos al momento de la prueba. Fugar, despegarse mientras se somete a una presión sostenida de 2 veces la presión de servicio de la tubería por 1000 horas. Esta presión pues ya va dependiendo el sector donde se instale, la presión a la cual se vaya a someter. Entonces debemos tener en cuenta que debe ser 2 veces, pero por lo general el fabricante, en caso de nosotros Papco Wavin, estas tuberías están diseñadas para una presión de trabajo de 200 psi. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta tubería se le realizó esa prueba aproximadamente las 1000 horas a 73.4 con una variación de más o menos 3.6 grados Fahrenheit, o haciendo una conversión de unidades 23.6 grados Celsius. Se sometió ese sistema a esa prueba y pues efectivamente cumplió para poderla sacar al mercado. No hubo ninguna desformación en la unión, no se desoldó, no se generó ninguna fuga. Entonces, bajo esta norma SMT F1483 del 2017, nosotros producimos las tuberías bajo estos estándares de calidad. Entonces, dentro del portafolio, como les decía, están disponibles en diámetros de 3, 4 y 6 pulgadas. Para hacer alusión a una aproximación con un RDE, estaríamos hablando que 3 pulgadas va a ser un RDE 26, 4 pulgadas un RDE 37 y 6 pulgadas un RDE 37. Aproximadamente esa va a ser la medición del diámetro exterior. Sobre el espesor de pared va a dar aproximadamente esos RDs que les estoy nombrando. Los diámetros externos, tenemos las dimensiones del diámetro externo también para que de pronto se pueda consultar con otro tipo de tuberías y verificar si son compatibles. Desde que el diámetro externo tenga la misma dimensión, podemos hacer cualquier tipo de transición de material, o inclusive si ya hay proyectos construidos con otras marcas, entonces pues transición de marcas. La longitud comercial de estos sistemas son tubos en tramos de 6 metros. Los extremos son lisos como la tubería PVC presión. eh, Traen pues cortes perpendiculares, no traen un bisel o un chaflán como tradicionalmente se conoce en las tuberías de biaxial para acueducto. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Algo muy importante también para tener en cuenta en la instalación de estos sistemas es los soportes o los distanciamientos o intervalos que se deben tener de soporte a soporte. Esto pues tiene muchos factores para que varíen. En uno de ellos, y el más importante, es la temperatura. Entonces, a medida que la temperatura aumenta, yo debo prever que esos soportes queden mucho más pegados. En este caso, en un tubo de diámetro de 3 pulgadas a una temperatura de 23 grados,
está en promedio a 1,2 metros el distanciamiento entre soportes. Si yo aumento la temperatura, ese intervalo se me va a reducir, en este caso 1 metro, y si aumento más la temperatura, se me va a reducir mucho más, casi que en un 60%, se va a hacer 0,80 centímetros. Entonces es muy importante el tema de la instalación de los soportes en todos los sistemas. También es recomendable utilizar soportes fijos donde hay movimientos, bien sea por el equipo de suministro, hay vibraciones, válvulas. Entonces es importante en esos puntos instalar algunos soportes de abrazaderas ajustables, un soporte un poco más rígido que al que tradicionalmente se instala una tubería colgante, que es un soporte tipo pera. Entonces, en los puntos donde haya movimiento, se recomienda restringir ese movimiento, instalar soportes fijos. Bueno, ¿qué soldadura utilizo? Entonces, como son tuberías diseñadas para la conducción de agua fría, es importante pues mencionar que tenemos dos líneas de soldadura, en este caso la soldadura incolora y la de color verde, esto para sistemas de agua fría. Ahora nuestros productos son amigables con el medio ambiente. La soldadura es low VOC, bajos en compuestos orgánicos volátiles, o sea, quiere decir que va a oler un poco menos. Cuando se trabajan en espacios confinados, no se va a concentrar el olor como tradicionalmente se hacía con nuestras soldaduras. La calidad de fusión va a ser la misma, o sea, químicamente tienen los mismos compuestos. Aquí la única diferencia que hay pues es el color, el pigmento que se le agrega adicional a la soldadura verde, que eso es más que con el fin de tener una adecuada inspección en obra, temas de interventorías, para verificar que el sistema en algunos puntos que no son de fácil acceso, se les aplicó soldadura y pues no van a tener ningún problema de fugas o problemas al momento de realizar las pruebas. Y algo muy importante es el uso del limpiador. El limpiador funciona como preparador de la superficie para posteriormente aplicar el cemento solvente y formar una soldadura o una pieza monolítica, que es lo que se busca, y totalmente hermética. Bueno, pasamos a nuestro siguiente tema eh, de las construcciones de hoy y del futuro. Son las cajas y cámaras de inspección Novacan. Estos son sistemas para la construcción de alcantarillados, cajas de inspección externas de la vivienda. Son sistemas completos, flexibles, herméticos, eficientes, durables y amigables con el medio ambiente. Ya vamos a desglosar cada uno de estos conceptos. Bueno, dentro del portafolio tenemos 4 diámetros, por decirlo así. Las cámaras de 1000, las cuales están homologadas por el Acueducto de Bogotá y están eh, diseñadas para instalarse en las redes externas, es decir, en las vías vehiculares. Cuentan con todos los requisitos para poder ser usadas en sistemas de alcantarillado o sistemas pluviales. Ella se compone básicamente de 4 elementos. El primer elemento es una base cámara, que nosotros la llamamos base a la configuración que tiene internamente tiene las cañuelas, las cuales le van a dar la dirección al flujo que se vierta en estas cajas. Tiene unos conectores flexibles. Estos conectores flexibles más o menos van a tener una elongación de 15 grados, derecha, izquierda, arriba o abajo. Esto con el fin de poder alinear las tuberías al momento de conectarlas a estas bases.
Entonces hay terrenos donde la topografía es un poco complicada, las pendientes. Entonces se realizaron estos diseños con el fin de corregir esas pendientes o esos cambios de nivel o alturas que no se puedan descargar directamente a la base. Entonces tenemos este conector flexible para poder hacerlo. Se compone de un elevador, el cual es el cuerpo o la estructura del sistema, por decirlo así, sus muros, porque comparado con un sistema tradicional, estos pozos se construyen con ladrillo cocido, con mortero, las cañuelas se hacen en mortero, se pañeta al interior. Entonces, este vendría siendo el cilindro, la estructura, el muro, por decirlo así, de la cámara de inspección. Otro elemento es el cono concéntrico o excéntrico. Tenemos, digamos, las dos configuraciones. Eh, Esto es pues para hacer la reducción y poder instalar posteriormente el arotapa para el acceso. Estos pozos están diseñados para que ingresen personas. De hecho, pues están homologados por eso, para pues su adecuado mantenimiento. Eh, las escaleras pues, también dependen la profundidad a la cual lo instalemos. Normalmente se recomienda instalar estos pozos con una profundidad máxima de 7 metros, y si hay presencia de nivel freático, se recomienda que este nivel no supere los 3 metros, pues para que no haya una flotación durante la instalación o una infiltración dentro del sistema. Pero pues básicamente este sistema es completamente hermético. Lo podemos observar tanto en la base como en el cono concéntrico. Hay una cavidad de una campana donde van a ingresar unos hidrosellos que son los que tienen la tubería, el elevador, y ellos van a generar que el sistema sea totalmente hermético, que no haya una infiltración, que no haya una exfiltración de los residuos que se desechen por estos alcantarillados. Tenemos la otra presentación, es la cámara de inspección de 600. Es el mismo principio, no más que aquí ya se omite el cono concéntrico. Eh, Va a ser de 600 milímetros. Estas dimensiones son de acuerdo al diámetro interno, 60 centímetros, y la que les hablaba anteriormente es de 1 metro de diámetro. La instalación. La instalación básicamente va a ser toda mecánica por medio de los hidrosellos y con la ayuda de un lubricante Papco para lubricar los extremos de las campanas y los extremos del elevador. Entonces son conexiones mecánicas. Hasta, en el caso de la de 1000, hasta el cono concéntrico. La arotapa se debe preparar pues muy bien la superficie de la subbase del suelo, la vía donde se va a instalar. Si es en una zona verde, pues también se debe preparar la superficie, porque este arotapa va a ser instalado prácticamente sobre el suelo, sobre el terreno. O sea, el arotapa no va a quedar haciendo contacto con el cono concéntrico en el caso de la de 1000, o en el caso de 600 no va a quedar haciendo ese contacto con el tubo. Todas esas cargas se van a distribuir al suelo. Entonces, en nuestras páginas de Papco hay unos manuales técnicos. Ahí nos especifican cómo debemos preparar esa superficie, ese suelo, para poder instalar el arotapa. Porque pues esa carga vehicular se va a transmitir es toda al suelo. Em, las bases están fabricadas en polietileno y polipropileno. Los diámetros de las tuberías, o sea, el diámetro más grande que tenemos por el momento, son 315 milímetros, 12 pulgadas aproximadamente. Las configuraciones ya las vamos a ver, pero básicamente son rectas en T,
doble T inicial de 30 grados, de 45, de 60 y de 90. Y ahorita lo explicamos un poco mejor. Tenemos las cajas de inspección, que estas sí ya son utilizadas un poco más al interior de la vivienda, eh, que no necesitan acceso de personal para su mantenimiento. Este mantenimiento normalmente se debe hacer desde la superficie. La profundidad máxima de instalación está entre 1.5 metros a 2 metros. Diámetros de 315 y 400, estos son sus diámetros internos. La base de 315 milímetros está fabricada en PVC por un proceso de inyección. La base de 400 milímetros fabricada en polietileno. El proceso de fabricación es un proceso de rotomoldeo. Las dimensiones de conexión en la base son conexiones, en el caso de la de 315, conexiones de 160 milímetros y 110. Esos son para tuberías Novafor. En caso de que se quieran conectar otras tuberías, en el caso de sanitaria, tenemos un accesorio que es un adaptador transición para hacer esta transición de materiales. Bueno, entonces vamos a ver como las ventajas que tiene nuestro sistema Novacan. Entonces, es una eficiencia hidráulica, menores costos de inspección y mantenimiento. Esto comparado con el sistema tradicional, eh, normalmente esos sistemas tienden al año, a los 2 años, a hacer un mantenimiento por la erosión, por la sedimentación que se genere, por la pérdida en la base. Muchas veces cuando hay una diferencia entre la descarga y la llegada al pozo, se genera una erosión en la base de estos pozos, entonces pierde el material con el que esté construido, que normalmente es concreto o un mortero, y estos sistemas pues ya no van a tener esas cañuelas que generen esa conducción adecuada, entonces se va a generar sedimentación, depositación ahí, con el tiempo pues obstrucción y pues obviamente un mantenimiento periódico mucho más seguido. Eh, la hermeticidad, entonces, gracias a los hidrosellos, el sistema es totalmente hermético. Estos sistemas se someten a unas pruebas de presiones negativas y positivas, las cuales pues cumple eficazmente sin tener ningún tipo de problemas de estanqueidad. Menores costos en tratamientos de aguas residuales, garantiza correcto funcionamiento de las PETAR. eh, pues digamos que va a tener un adecuado eh, fluidez, por decirlo así, de los residuos que transporte. Por las paredes lisas no se van a adherir. En lo mismo, pues el sistema de tuberías le va a dar una mayor velocidad, que es lo que se necesita en un alcantarillado, una adecuada velocidad para que no haya estos problemas de obstrucciones o sedimentación de algún tipo de sólido o de desechos. Durables, entonces, como les decía, nuestros productos, todos, si no digo, bueno, la mayoría, si no son todos, están aproximadamente en una vida útil de 50 años. Esto es un plástico, es PVC en el caso del elevador, en el caso del cono y de la base es polietileno, entonces no son biodegradables. En el paso del tiempo se van a mantener bajo prácticamente que sus mismas condiciones iniciales, comparado con otros sistemas que no lo van a tener. Por ejemplo, las cámaras prefabricadas en concreto, entonces también van a tender a tener ese envejecimiento prematuro. Alta resistencia estructural. Esto también va muy de la mano con el proceso de instalación constructivo que se le da al sistema.
la compactación que se le haga al momento de la instalación, el tipo de material que se utilice. Entonces todo esto nos va a aportar para que esa resistencia estructural sea mucho mayor. Y como les decía, en la parte de la tapa donde va a ser la inspección, la apertura del pozo, esta tapa se va a descargar es en el suelo, o sea que no se va a transmitir ningún tipo de carga al cuerpo como tal del cono, de la base y el elevador. Entonces tiene una alta resistencia estructural. Fácil y rápida instalación, menores costos de la instalación, es, ya vamos encaminado con el peso, por lo que ya se va a dividir en muchas partes, pues el peso ya va a ser más fácil de cargarlo una o dos personas. Eh, una de las ventajas también es que se puede instalar y al mismo tiempo se puede utilizar, no como en otro unas horas, incluso hasta días. Entonces, con estos sistemas, básicamente la demora va a ser la instalación y ya pueden entrar en operación sin ningún tipo de problema. Esta es la configuración de las bases, las cámaras de 1000. Entonces tenemos varios tipos de configuraciones para diámetros de 315, 250 y 200. Esos diámetros son las conexiones que se van a generar en las bases de estos pozos. El inicial normalmente se utiliza mucho cuando se construyen tanques para el almacenamiento de agua de lluvia. Este tanque o este inicial va a funcionar como un desarenador o para generar sedimentos y tratar de que el agua llegue al tanque un poco más limpia, sin tanto sedimento que normalmente provoca la escorrentía. Tenemos la recta, cuando tenemos tramos de alcantarillado rectos que no se necesita ningún ángulo, entonces tenemos la entrada y la salida en el diámetro que se necesite, 315, 250, 200. Si en algún caso hay diámetros mayores eh, y en la entrada y un diámetro menor en la salida, también hay unos accesorios que son unas reducciones que podemos utilizar en estos casos. Está la configuración de 30 grados. En, esta es la que yo les comentaba, que es la rótula que generalmente se va a mover. Entonces ahí entre paréntesis hay un 15 y un 45 que básicamente va a ser hasta dónde la podría llevar yo. Cerrando las dos rótulas puedo llevarla hasta 45 grados y abriendo las dos rótulas devolverme hasta 15. Lo mismo para la de 45 y 90 grados. Eso pues sí ya depende de la configuración, como les decía, de la topografía, del diseño del alcantarillado, que se deben implementar estas bases según la configuración que se necesite. Las T's y las T's dobles, cuando tenemos entradas tanto por la izquierda y por la derecha, o cuando tenemos una sola entrada y un paso continuo. Entonces, estas son las configuraciones de las bases de 1000. La configuración de las bases de 600. Entonces, igual tenemos la inicial, tenemos la recta, tenemos las de 60 grados, 90, las T's y las T's dobles. Adicional a esto, hay algunas que están fabricadas ya por un proceso de inyección, ya pesan un poco menos a las que tradicionalmente se fabricaban por rotomoldeo. También tenemos unas conexiones fijas, o sea, para que el cliente decida cuándo puede utilizar fijas y cuándo conexiones flexibles. Vamos que es muy importante tenerlo en cuenta que se tendría de las dos configuraciones. Bueno, y en el portafolio de las bases o las cajas de inspección de 400 y de 315, las configuraciones tienen paso continuo de 160 con entradas laterales de 110 para la de 315 y para las de 400 tenemos paso continuo de 200 y derivaciones o entradas
de 160. Entonces, estas son las únicas configuraciones que hay en la de 400 y en la de 315. Recuerden que se pueden utilizar reducciones en caso de que yo tenga un paso continuo para la de 400 de 160 milímetros. Puedo utilizar esas reducciones y poder dejar el sistema funcional y que se adecue a los diseños o diámetros existentes que tengan en su proyecto. Pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por la atención. Los espero en el stand de Papco Wine y, y los invito a que conozcan nuestro portafolio, los productos que les podemos ofrecer para brindarles soluciones. Muchas gracias por su participación.